Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión tengo una excelente noticia dirigida para los residentes de cierto estado, en el cual podrían recibir un nuevo cheque de estímulo estatal el próximo mes de julio 2024. Se ha anunciado pues un alivio económico estatal con este valor de $1,000, destinado a ayudar a las personas a enfrentar los elevados gastos. Todo esto debido a la inflación que ha estado afectando a los Estados Unidos desde el año 2022. Sin embargo, este estímulo no es para toda la población del estado. Vas a tener que solicitarlo, y para esto deberás de cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. Pues este programa, actualmente ya aprobado por el Departamento de Impuestos e Ingresos de este estado, cuenta con un presupuesto de $15 millones y estará beneficiando a miles de residentes. Los primeros pagos serán enviados a partir del 26 de julio de este año 2024. Pues bueno, el día de hoy voy a explicarte exactamente quiénes son elegibles, cómo podrás solicitar este cheque de estímulo estatal y qué debes hacer para asegurarte de recibirlo. Se trata de una ayuda adicional que se ha aprobado para ayudar a las personas a combatir con sus gastos, los cuales, como bien sabemos, se han elevado increíblemente por la inflación. Se estima que los primeros pagos oficialmente comiencen a distribuirse el 26 de julio. Y es que de acuerdo con el Departamento de Impuestos e Ingresos, junto al Departamento de Servicios Humanos en el estado de Nuevo México, se estará distribuyendo este nuevo alivio económico. Este dinero será enviado en dos formatos. Uno de ellos es mediante los cheques en papel, y el otro será mediante depósitos directos. Ya se tiene estimado que miles de personas podrán obtener este pago de impacto económico en este presente año. A las personas que se les haga el depósito directo, estamos hablando de que no debe tardar más de 2 días hábiles luego de esta fecha en que tengan este dinero en sus cuentas bancarias. En cambio, si es que lo reciben mediante cheque en papel, este puede tardar más en llegar a su dirección postal. Pues muy bien, vámonos a los requisitos de elegibilidad. Primeramente, las personas deben ser residentes estables en el estado de Nuevo México. También deben pertenecer a un hogar que obtiene pocos ingresos, o sea, debe ser considerado como una familia de bajos ingresos. Las solicitudes que sean rechazadas no podrán enviarse nuevamente, ya que estos cheques de estímulo estatal están sujetos a una disponibilidad de fondos. Las personas también deben de haber presentado su declaración de impuestos del año fiscal 2023. Ojo con este dato, tienen como fecha límite para presentar su declaración hasta el 31 de mayo de este año 2024. Recuerden que no deben ser declarados como dependientes en otra declaración de impuestos. Y otro tema muy importante al respecto, no es necesario que en sus declaraciones de impuestos sean de grandes cifras, basta con que usted declare $1 para que ya sea elegible. Las personas también deben contar con su número de identificación fiscal individual, también conocido como el ITIN, o también su número de seguro social, para ser elegible a este estímulo económico. Aquellos que no sean elegibles van a recibir una carta por correo electrónico, el cual será enviada por el Departamento de Impuestos e Ingresos del estado de Nuevo México. Estos pagos rondarán desde los $500 hasta los $1,000 como máximo. Recuerden que todos estos pagos son para los residentes. No califican a aquellos que hayan recibido también anteriormente un cheque de estímulo en Nuevo México. Pues muy bien, señores, Nuevo México no es el único estado que quiere ayudar a sus residentes. También tenemos un alivio para California.
California, conocido también por sus residentes como el Estado Dorado, está muy activo en el momento de enviar unos pagos de estímulo económico a través de sus programas de reembolsos o de ingresos garantizados. Sin embargo, parece que su ayuda constante no ha sido recibida por todos sus residentes elegibles, ya que actualmente aún cuenta con un fondo de $125 millones, el cual aún no ha sido cobrado. Según las autoridades, este dinero pertenece a los residentes elegibles, que por alguna razón no han reclamado esta ayuda financiera que ya se les debió haber enviado. Mediante un análisis que se presentó ante diversos medios de comunicación, se informó que más o menos unos 624,000 residentes están siendo afectados por este motivo. El efectivo que aún permanece en las arcas del Estado pertenece al llamado cheque de estímulo dorado, o también para muchos el Golden State. Es un alivio económico que las autoridades del Departamento de Ingresos aprobaron para ayudar a sus residentes a combatir con los embates de la inflación en los Estados Unidos. Y es que este cheque de estímulo Golden State fue muy famoso años atrás. Se envió a todos los residentes de California, con excepción de las personas más ricas que viven en este estado. Si bien los primeros pagos comenzaron desde octubre del año 2022, oficialmente este alivio económico finalizó en el 2023, pero aún hay cientos y miles de personas que no cobraron. Este programa recibió el nombre oficial de reembolso de impuestos para la clase media y se otorgó como un pago único. Los montos que se entregaron fueron variables, más que todo dependiendo de las circunstancias individuales de cada persona, pero estos oscilaron entre los $200 hasta los $1,050. Pues bueno, este dinero se mandó en dos vías. Una de ellas fue como depósito directo a las cuentas bancarias de estas personas, y la otra forma fue mediante tarjetas de débito que fueron prepagadas. Este último método es el que aún permanece sin cobrar, por una cantidad global de $125 millones. Las autoridades explicaron que más de 500,000 de estas tarjetas no han sido activadas. Este informe fue presentado y realizado por la Franchise Tax Board, el cual reside en California. Y es que si tienes una tarjeta de este cheque de estímulo californiano sin activar, pues aún tienes tiempo. Los beneficiarios tienen 2 años para activar sus tarjetas y así poder reclamar su dinero. Pero deben de llamar también a los funcionarios del FTB para poder hacerlo. Además de esto, se estará enviando cartas para recordarles a los residentes que deben activar su tarjeta prepagada. Recuerda que si no has recibido tu tarjeta o quieres denunciar un robo o una pérdida, debes llamar al número oficial para que se te emita un reemplazo. Este número lo verás en pantalla.